Córdoba Liberal, empezando un nuevo programa, sexto programa de lo que va del año, ya empezando esta temporada, ya finalizando lo que es verano, acompañándolos nuevamente con ustedes, o sea, dándole gracias, o sea, a nuestros productores, Juan Pablo y Marcelo. Entonces, justo ahí se me trabó, o sea, el Windows. Largando el día como siempre, y la tarde, día, o sea, desde donde me estén viendo para Córdoba y el mundo. Y me acompaña como siempre mi querido amigo Nico Liendo. ¿Cómo estás, Nico? Compañero. Compañero no, colega. Acuérdate que la fría. palabra compañero es medio controversial. No está en nivel o sea. el compañero. Sexto programa, amigo, sexto programa. Ya llegamos, como te decía, a la media docena del programa. Así que con un programa con invitados que están... Tenemos un programa cargado y como siempre, o sea, ya largando desde el principio, nos acompaña, ya está acá en pisos, o sea, con nosotros, el señor Joaquín, o sea, Heredia, quien es, o sea, uno de los fundadores y también, o sea, referente de lo que es del Club de Lectura San Martín. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Cómo andan? Espero que estén todos bien. Bueno, saludo a la cámara, me siento un famoso, me siento Brad Pitt. Pero la verdad que me siento bien. Ideal para hablar hoy. Bien, excelente. Con Joaquín vamos a estar hablando y compartiendo con ustedes lo que es la importancia de la lectura y en este mundo de globalización y tan digitalizado, la necesidad de poder reflexionar, filosofar, pensar y como siempre invitarlos a ustedes a que formen parte de esta ciudadanía activa, o sea, crítica, y formen parte de cada uno de su comunidad, defendiendo lo que cada uno crea y defienda. Entonces, desde ese punto los invitamos a, como siempre, a sumarse, ¿bien? Y Joaquín, comentarnos qué es lo que es el Club de Lectura. O sea, bueno, muchos le dicen book club, club de lectura. Bueno, hay diferentes denominaciones, pero lo que se busca en el club de lectura es una lectura al mes. Por ejemplo, invariablemente el género, puede ser el género que seas, una lectura al mes, un encuentro mensual, y se organiza para llegar al libro. Si no se llega no hay problema, pero en el punto de encuentro, el día del club de lectura, fin de mes, nos juntamos, nos reunimos a merendar algo rico y además a conversar del libro. excelente, o sea, y comenten con respecto, o sea, al Club de Lectura, ¿cómo empezó la idea del club? O sea, ¿cómo fue que se ocurrió de decir, bueno, vamos a juntarnos con unos amigos a hablar de libros? Yo te voy a contar una anécdota muy corta, pero interesante. Resulta que habitaba prácticamente lo que sería la librería San Martín, librería característica de Alta Córdoba, zona céntrica. Y le dije, bueno, a la dueña, era como el Tony Son, todos los días hablaba, y le propuse la idea de decir, che, estaría bueno un club de lectura. Ella ya me lo había propuesto antes, pero yo creo que en junio de 2025 era el momento ideal para hacerlo. Y ahí fluyó todo y el resto es historia. Bien, o sea, con respecto a los libros, o sea, generalmente cuando se juntan a hablar, ¿qué tipo de libros han tocado? ¿Qué tipo de libros, o sea, han hablado? Muy buena pregunta esa. Bueno, ya tenemos aproximadamente 10 ediciones, múltiples ediciones, pero las características que convirtieron lo que serían los primeros libros son libros densos, libros clásicos. Imagínate que empezamos con Kafka, o sea, no es por ser, no es por tener desilusión, pero empezamos con clásicos y La Metamorfosis me parece uno bueno. Luego seguimos con varios autores diferentes clásicos. Pasamos a Orwell, que lo deben conocer todos por El Gran Hermano, el Big Brother. Sí. Esta vez no leímos Big Brother, sino leímos Rebelión en la Granja, que es como el cuarto oscuro de 1984. Y así diferentes libros. Hoy en día estamos leyendo, para la lectura de febrero, vamos a tener un encuentro en vivo, en directo con el autor. Estamos leyendo un tipo de novela ficticia muy interesante, y luego en el virtual estamos leyendo lo que sería el clásico de lo que sería el feminismo, que es Agatha Christie con su género de novela detective de investigación. Bien.
Nico, querés consultar? No, hacerle una pregunta con respecto a... El club de lectura sigue siendo algo muy interesante, sobre todo en cuestiones, como vos decías, como decía Joel, en cuestiones de globalización, donde la mayoría usa más por ahí el libro electrónico. ¿Y cómo lo ves vos al club de lectura en el sentido de valores? O sea, ¿cuáles crees vos que lo que representa más al club de lectura y los que acceden al club de lectura para leer o para simplemente formar amistades con respecto a eso? Date una idea, Nico, que parte de lo que incluye el club de lectura es la lectura en PDF, o sea, el libro en PDF. O sea, nosotros avalamos el libro en PDF, lo incluimos. Obviamente tenemos cierta inclinación hacia los papeles, el cariño propio, pero sí, nos vamos amoldando en las nuevas tecnologías, pero entendemos que la lectura es algo que no tiene un antes y después. La lectura es algo histórico que nunca pasará de moda. Como dice un gran autor que no recuerdo el nombre, los libros nunca acabarán de morir. Los libros nunca acabarán con nosotros. Es algo que no tiene una línea de tiempo el libro, insuperable. Si le preguntamos a Joaquín ahora, ¿cuál es el libro favorito de negro? O sea, ¿cuál es para vos el libro que vos tenés el top 1, así más, el mejor de todo? Qué buena pregunta. Vos sabés que voy cambiando, entonces está bueno que me pregunté hoy porque mañana te voy a decir otro, pero hoy en día es Visión del Mundo de Albert Einstein. Es un ensayo muy interesante que si me dan el momento lo explico un poco. Sí, o sea, puntualmente con respecto, por ahí muchas personas no conocen temas de la literatura porque por ahí viste que está muy estigmatizado la idea de leer libros es de viejo, mejor ver un video. O sea, ¿qué le diría a esos chicos, o sea, que tienen esa idea medio errónea porque por ejemplo se han criado con una generación aferrada al teléfono? Muy buena pregunta, crucial. Me parece crucial porque hasta yo fui parte de esos chicos. Yo sinceramente, y te digo, frente a todo, frente a la cámara, yo empecé a leer de forma obligatoria. Dije, bueno, termino promoción 2021 y ¿qué tengo que hacer? Y tengo que leer, porque si estudio ciencias sociales, si estudio ciencia política, y tengo que leer sí o sí, me pongo a leer. Pero descubrí que es un mundo expandido, que lectura hay de todo. Es imposible no encontrar tu lectura. Solo que tenés que ir probando. Yo creo que la lectura, a diferencia de los diferentes ocios, como el cine, como la música, la lectura es el ocio por excelencia para mí. Es el más completo, es el que te permite imaginar. Imaginar lo que pasaría en un cine, en una escena de acción, en una escena de romance. Imaginar un concierto de música. Imaginar cuando estás leyendo y de repente, bueno, viene media aburrida la lectura, empieza a sonar tu canción favorita en tu mente. Yo creo que la lectura es inigualable y por eso tendrías que leer. Es darle una oportunidad y encontrar tu lectura. Hace un ejercicio más que nada a la creatividad, a la imaginación, o sea, a la búsqueda también de poder Conocerse a uno mismo, capaz. conocerse uno mismo, sino también explorar mundos que solamente se pueden crear en la imagen humana. O sea, o ideas que solamente se pueden dar Por la imaginación. en la Sí. imaginación humana, pero por eso yo creo que dentro de lo que se necesita, o sea, dentro de la política general y dentro de la sociedad, es promover la lectura, porque creo que en el tema de la globalización ha generado un quiebre intelectual dentro de la juventud, en la cual ya nadie quiere leer, todos quieren la información pero no quieren, o sea, estudiar. Entonces, y por eso por ahí encontramos distintos audiolibros o resúmenes, o que la mayoría dice, no, me gusta la historia pero me voy al resumen. O sea, ¿qué es, o sea, lo que podríamos también decir de que es la lectura para vos? La lectura para mí, y tengo gran relación con el cine, que también, no sé, te lo resumo. Hay varios canales que resumen una película y decís, bueno, che, a lo mejor no me interesa, veo el resumen y ya estoy.
Pero tanto en el cine como en la lectura no es la misma manera en que le vas a contar a tu amigo, a tu familiar, no es la misma manera en que vas a recomendar el libro si lo lees entero. Para mí la lectura hoy en día significa disfrute y no fue de un día para el otro. Los primeros días van a ser obligación, van a ser aburrimiento, pero yo creo que es un proceso y no es el proceso de engancharse en el hoy, ¿no? Sino entender que va a haber un camino en que poco a poco te vas a ir encontrando. Claro, en el caso, por ejemplo, yo creo que muchos jóvenes por ahí les gusta la lectura, pero no encuentran estos espacios que incentivan, o sea, o acompañan la lectura porque en sus casas son estigmatizados. Puede ser también el típico nerd que nos empiezan a señalar, o sea, los De hecho, amigos. yo veo la lectura como una forma excelente de aprender cosas, de formarse uno. Claro. Creo que eso es una de las virtudes, yo lo considero así, una de las mayores virtudes que tiene la lectura, que es con leer un par de libros, del tema que sea o del tema que interese, uno se puede instruir más fácilmente o incluso más profundo que con un resumen o un video explicativo, que es para mí de esencia de la lectura, Sí. Si que no, se ha perdido un poco. la simplificación de ir a ChatGPT también, o sea, nada, bueno, me voy a ChatGPT que me diga qué es lo que dice este autor o que me haga un resumen. Yo me resumo el capítulo 4, tomo 3 de Ciencias Sociales en la política argentina y listo, hasta te lo hizo. Y yo creo que tenemos que volver a reeducar, o sea, uno dice, no, hay que... Tiro a ver, ¿vos qué opinás de los que dicen de que hay que actualizar todo? Hay que actualizar la lectura, hay que actualizar, o sea, hay que promover el uso de las tecnologías dentro del sistema de estudio, de que hay que dejar de utilizar la lectura si el chico se aburre, o sea... Qué buena pregunta, y no paro de decir lo mismo porque hay una pregunta mejor que otra, no sé con cuál me quedo. Pero yo creo que la lectura tiene diferentes pros y uno de los pros es que sea en papel, que tengas la posibilidad óptica de comparar una hoja con otra, que puedas volver, que puedas tener la memoria fotográfica. No es lo mismo leer en el celu que en papel, lo vas a recordar mejor. Incluso vas a tener más creatividad. A mí me pasa que justo el mes que leía o la semana que leía me empezaban a llover ideas. Che, Joaco, ponete activo. Estaría buena esta idea, estaría bueno. Empezás a ser proactivo, te empieza a mover un poco la lectura. Yo creo que la lectura está bueno también para análisis, para pensamiento crítico, para comprender. Yo creo que el mejor ejemplo es en papel, en el que puedes analizar las ideas principales, secundarias, cuestionarlo o no. Yo creo que si sos curioso tenés que leer. Totalmente. Para ahí, o sea, cerrando más o menos idea, Joaco, si bien nos encantaría seguir, o sea, hablando de todo el tema de la lectura, porque es algo riquísimo que necesitamos que nuestra sociedad aprenda sobre lo que es volver a leer, porque hay un grave problema de lectocomprensión, o sea, en las pruebas PISA, o sea, que hay un grave falla de lectocomprensión de los alumnos. ¿Qué es lo que vos qué es lo que le dirías a la persona que socialmente, como siempre digo, le preguntamos a todos nuestros invitados, a la persona que no se quiere involucrar, no quiere ser persona socialmente activa, que dice, ¿para qué estudiar? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué ir? O sea, a luchar por algo si no tiene sentido, o sea, hago la mía, es más fácil encerrarme en uno. ¿Qué le dirías a esa persona que está desganada, que no quiere leer, que no quiere tampoco contribuir a la sociedad, que dice no voy a votar, ¿para qué voy a ir a votar? Entonces, para que se vuelva a activar. Yo pasé por esa misma situación, entonces sería un consejo más bien personal. ¿Qué le diría al Juaco hace 5 años, ponele? Y yo le diría prácticamente que no la va a ver. O sea, que el futuro no lo va a ver. A lo mejor el consejo no lo ve. Pero que solo escuche estas precisas palabras. Hoy en día, tu nivel está acá abajo.
a lo mejor ves un poco de reel, te entretenes un poco, te la pasas viendo videos de YouTube, pero no sabes qué te gusta, qué no, a qué dedicarte, qué estudiar. Tus viejos te obligan a laburar, tus viejos te obligan a estudiar. Pero hoy en día, mi Joaquín de hoy está acá. ¿Por qué? Porque no solo fue descubriendo lo que le gusta, pero ¿cómo fue descubriendo lo que le gusta? Mediante el intento, mediante la acción, mediante involucrarse, ya sea en un voto, ya sea en una decisión o ya sea en una acción. Claro, comprometiéndose en sí. Con prueba y error, porque, o sea, tenemos eso, o sea, los jóvenes tenemos que aprender que todo necesitamos, o sea, a trabajar, esforzarnos, estudiar, entonces, y obviamente leer, que es, o sea, lo más importante para poder enriquecer el alma. Muchísimas gracias, Joaquín, por acompañarnos del día de hoy del Club de Lectura de la Biblioteca San Martín. Ya volvemos de nuevo, ya estamos con el concejal, o sea, Matías Trovato, de la ciudad de La Bulaye. Vamos a tener esa conexión, vamos a un pequeño cortecito y volvemos.
queridos amigos, en esto que es Córdoba Liberal. Y ya estamos con la conexión con el concejal por la ciudad de La Bulaye, Matías Trovato. ¿Nos escuchás, Matías? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Joel? La verdad se escucha todo cortado. No sé si soy yo el que tengo mala señal. Estoy medio retirado del módem, salvo que me des un minuto y trato de acercarme al módem. Si podemos. Bueno, dale. O sea, ahí nos Te esperamos sin problema. Bien, nos reconectamos con el concejal. Entonces, pero bueno, vamos a estar hablando un poco con lo que es la apertura de sesión en La Bulaye. Vamos a estar hablando con el concejal lo que está pasando en la ciudad de La Bulaye, porque también ha habido noticias de la ciudad de La Bulaye con el proyecto de ley de víctimas. Bien, tenemos que empezar, o sea, a plantear algunas cuestiones de que están pasando en el interior de lo que es la provincia de Córdoba. Y muy importante lo que es el tema de la apertura de sesiones, o sea, puntualmente a partir de lo que es el discurso del gobernador. Y sobre todo lo que fue la reunión de los opositores, oficialistas, todo lo que representó esa apertura de sesiones allá en La Bulaye. Y además, bueno, la tratativa, como vos decías, de distintos proyectos para la ley presentar. A mí me parece que lo tenemos a Matías de vuelta. Matías, ¿nos escuchás? Muy bajito, como si estuvieses en. La verdad que te escucho casi nada, Joel. Me estoy acercando al teléfono a ver si puedo parar más un poco la oreja. Pero algo te escuché de la presentación sobre la legislatura, que bueno, fue más que recibida acá en la ciudad de La Bulaye. Bien, ¿me escuchas bien, Matías? Hola, hola. Hola, hola. No, Matías. te escucho recontra lejos, muy bajito. Muy bajito, no sé si es mi teléfono, un problema de audio de mi teléfono, pero está a todo volumen y no te escucho casi. Ah, bien. Me dice que producción que puede ser el volumen del celu tuyo. Bien. Vamos a tratar de hacer lo posible mientras estamos hablando. Ahí te escucho un poquito más. Bien. Vamos a tratar de ir hablando, bien. Matías, ¿cómo viviste vos la apertura de sesiones en la ciudad de La Bulaye? Bueno, mira, Joel, yo lo que he visto es que, la noticia más que nada fue la de las grandes figuras, ¿no? Del Partido de la Libertad Avanza, bueno, obviamente Bornoroni, Roca, Soldano, que vinieron junto al senador Luis Juez, que también se hizo presente de Loredo, también tener en ese mismo día, obviamente, como corresponde al gobernador de la provincia de Córdoba, más todos los legisladores de todas las bancas de la provincia de Córdoba. La verdad que fue epicentro de la política. Y bueno, siempre se suele dar en estas ocasiones donde los pisos propone, pasa revista de todo lo que ha hecho y lo que va a... Bueno, en parte confiamos entre creyentes, ¿no? Como pasa siempre. Y por el otro lado, bueno, las figuras que vinieron un poco de campaña, de ruido, de presencia, como quien dice, porque todas estas figuras se escuchan en una ciudad, justamente, Joel, para los que no conocen La Bulaye, una ciudad de habitantes, es una ciudad recontra chiquitita, no sé cómo te la puedo comparar acerca de ustedes, porque es muy chico como para haber hecho tanto ruido. Y además, la presencia, como decías vos recién, y hablamos con Joel, la presencia de los que fueron los 3 candidatos, o por lo menos, si lo incluimos al oficialismo, los 4 candidatos a gobernador, que son los que más ruido están haciendo en un solo mismo lugar, que es algo que sin lugar a dudas convoca y que sobre todo plantea definiciones para lo que viene, me imagino. Matías, hola, hola. Hola, hola. Bien, estamos ahí, o sea, arreglando un temitas técnicos, o sea, pero sí. Tomando... Hola, hola, hola. Matías, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho bien ahora. Excelente. Sí, correcto.
Ahora sí te escucho perfecto. Muchas gracias. La pegamos. Muchas gracias, producción. O sea, Eh, Está bien. ¿Qué te iba a decir? Bueno, sí, esto de que es una rareza de tener no solamente 4 posibles candidatos, o 5, porque también déjame sumar casi seguro a Agustín Espachés, Partido Libertario, que es muy probable que también se presente, ¿no? Pero hablando de estas primeras 4 figuras que hablamos, la mayor rareza de la gente, ¿no? Acordate, Joel, como te expliqué, que estamos en un pueblo de 20.000 habitantes que no vive de la política, quizás como en Córdoba capital, que continuamente se habla de política, tener semejantes figuras y encima, de un lado, una alianza donde está De Loredo, Cornorón y Juez, que son los 3, una alianza y los 3 se pelean por ser candidatos, cuando del otro lado del frente había una sola persona como Martín Yarlora. Entonces esto llama la atención de decir que no vinieron a aclarar sus diferencias. Es un punto bastante, porque de hecho creo que se fueron los 3 y los 3 casi lanzados se vinieron haciendo videitos queriendo ser gobernador. Así que por un lado yo creo que no han terminado de definir quién va a ser el gobernador, si realmente están unidos o no, porque Loredo diciendo yo soy el próximo gobernador. Sin embargo, cuando se lo preguntaron adelante de los otros dos, dijo, bueno, hay que definirlo, ¿viste? Como diciendo, adelante, claro, los otros no me defino, pero salió, hizo un dedito en Instagram y lo publicó diciendo, voy a ser yo. Bueno, claro, creo que los oídos más en esta parte. Muy bien, Matías. Por otro lado, hay otro tema que estuvo haciendo ruido también desde la ciudad de Buryalle en legislatura, que es un proyecto de ley, ¿puede ser? O... Sobre Joel. Sí. Hola. Matías, hola. Sí, yo no sé, me dijiste un proyecto ahí, pero ¿sobre qué? Sobre las víctimas, puede ser, del caso que estuvieron pasando de inseguridad en la Buryalle, puede ser. Que se habían también decir el gobernador, bueno, dijo expresamente que va a elevar sobre la adhesión a la ley de víctimas nacional. Esto bueno, nos llena de alegría a todos aquellos que hemos apoyado desde un principio, Joel, la causa Sperani, un niño de acá, de un colegio Argentina, que fue asesinado a manos de un compañerito, de un golpe, no sé si fue exactamente un fierro, un palo en la nuca, en la cara, durante las horas de fuera del establecimiento, ¿no? Bueno, este proyecto, Joel, como para más o menos ponerte en contexto, fue en 2024 y en 2025, las 2 veces por Gregorio Maqueda Hernández, en la legislatura, y ambas veces fue rechazada. Es el pedido a la ley nacional. En este 2025 parece que el oficialismo tomó nota, después de 2 años de insistencia de Gregorio, y decida presentarlo desde el oficialismo, obviamente. Y bueno, tuvimos la posibilidad de tener varias reuniones acá en la Buryalle con nuestro referente del partido, que es Maximiliano Camuso, y con el otro concejal también que pertenece a Somos la Buryalle, que es Diego Echeverri. Reuniones que justamente tuvimos con varios legisladores, entre Gregorio Maqueda, que viene del partido de Lita Carrió, con Patricia Bota, que viene del PRO, con el pastor Grosso, que viene de Encuentro Vecinal, y con Agustín Espacheschi del Partido Libertario. Con los 4 hemos tenido unas lindas reuniones con Maximiliano, con una familia de este chico de Joaquín Sperani, con el papá y la mamá, con Mariel y Martín, y realmente todos llevamos a la misma conclusión, que esta ley
está hoy en día, qué partido la está impulsando, votando, la ley tiene que ser aprobada porque justamente una ley que va a defender al más, llamando víctimas no solamente a la persona fallecida Joaquín, sino también a los padres que quedan muy desamparados en la ley provincial que tenemos, derecho a acceso a la causa, no se pueden notificar de cómo viene avanzando la causa, no se pueden constituir como querellantes, o sea que esta ser más que beneficiosa, sabemos que las leyes no son retroactivas, que para todas las causas que ya estén en proceso no van a ser aplicables, pero sí de aquí para adelante darle esta medida que las víctimas y familiares de víctimas que aún quedan, obviamente con su dolor, puedan ser acompañadas a partir de eso, es lo más importante. Bueno, Matías, y ahora arranca, como vos decías, el 2026. ¿Cómo lo arrancan ustedes de cara pensando en la Bulaye y cómo arranca pensando desde el trabajo del concejal? Bueno, nosotros, Joel, en esta ciudad somos la primer minoría. El oficialismo está compuesto por Juntos por el Cambio, que es una alianza entre el PRO, el radicalismo, que viene a ser la mano del intendente, y el Frente Cívico. Ellos ponen una alianza llamada Juntos por el Cambio. Nosotros somos la Baulaye, así se llama, está formada entre el Partido Demócrata y el MID, y ahí, mejor dicho, tercera posición, hacemos Unidos por la que era el partido del gobernador. Nosotros somos la primera minoría y trabajamos y justamente con mi colega acá y con mi compañero al lado de los vecinos, mano, fomentando justamente las reuniones con los distintos vecinos, caminando las calles, caminando los barrios y caminando por cosas mucho, son las instituciones educativas, instituciones deportivas e instituciones puede ser quizás los clubes de fútbol, los voluntarios y demás. Realmente nuestro trabajo en la calle es bastante grande y bueno, somos el bloque que ha impulsado una gran cantidad de proyectos, muchos de ordenanza, otros tantos de resolución, que bueno, somos la oposición al partido de Juntos por el Cambio, ¿no? El bloque de Juntos por el Cambio, que más le discute, que más va a los medios, que más propone, que más discute. Bueno, los que le marcan la agenda, como decimos nosotros, porque cada vez que se manda, como uno dice, cada vez que se sale en cancha de juego, nosotros estamos ahí para volverle a marcar la cancha. Muchas gracias, Matías, por acompañarnos el día de hoy. Seguramente vamos a estar volviéndonos a conectar en próximos programas. A mandarte un saludo, un abrazo a vos, a Diego, a los que componen Somos Bulaye y al equipo de la Bulaye del Partido Demócrata. Muchísimas gracias. Y bueno, esperando que salga bien el proyecto de ley junto con los legisladores en este ciclo legislativo 2025. Gracias, Matías. Exacto. Realmente creo que justo este sábado había otro viaje para seguir impulsando, pero ahora con uniones de gente de diputados y senadores al Congreso Nacional para estar apoyando y seguir apoyando otras leyes que vienen la familia Perani. Realmente estamos muy de pertenecer al Partido Demócrata y bueno, ser uno de los pocos, como te dije el otro día, uno de los pocos concejales en la provincia que representa este partido y que bueno, que tenemos muchas aspiraciones de volver a presentarnos el año que viene y seguir representando al Partido Demócrata y dejarlo en lo más alto. Muchísimas gracias, Matías, un abrazo enorme y muchísimo éxito para este 2025.
Chau, Joel. Los mismos éxitos para el 26 para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos ya a lo que es la última pausa, último corte con nuestra última invitada que va a estar ya acá con nosotros compartiendo en el piso. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Invitada, excelente legisladora, la señora y doctora, o sea, Alejandra Ferrero, presidenta del Interbloque de Juntos por el Cambio. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y para nosotros es un privilegio tenerla con nosotros acompañando y conocer un poco también con respecto a su perspectiva como presidente también del bloque de la oposición, cómo vivió la apertura de sesiones y cómo ha sido este año de lucha, el 2025, de lucha en la que es el Poder Legislativo contra el aparato del PJ. Bueno, la apertura de sesiones fuimos con poca expectativa y nos fuimos igual, nada nos ha sorprendido. Fue una película de Disney, mucha fantasía, poco resultado, poca explicación de cómo va a ejecutar las obras. Realmente una diferencia muy grande entre el relato oficial de su discurso y los hechos, y la provincia de Córdoba, ¿no? Que no brilla como dice el gobernador. Además, bueno, el segundo año consecutivo que lo escuchamos y planteó planes iguales y sin resultados. El plan de igualdad territorial del sur-sur y del norte lo lanzó en Dianfunes, lo reglamentó hace 15 días y volvió a lanzarlo ahora cuando fuimos a la ULAY. Entonces, bueno, se repiten los anuncios que son vacíos. Después pidió aplauso para la comunidad educativa cuando los docentes están precarizados, cuando la infraestructura edilicia fue recortada en un 67%, se redujo el presupuesto en educación, pidió reconocer a los médicos cuando el interior y los hospitales del interior están desmantelados, y recortó los centros de salud mental, recortó los dos programas de discapacidad, uno en 45%, otro en un 38%. Tiene un cinismo, ¿no? Y un doble discurso permanente. Habla de austeridad y en diciembre creó cargos millonarios. No reduce ningún presupuesto para publicidad, que se lo duplicaron, y redujeron todos los presupuestos que implican servicios básicos de ayuda a la ciudadanía, ¿no? Después habla de achicamiento del Estado, de reducción, cuando fue un camuflaje de los ministerios y se siguen pagando los sueldos de los ministros. Fusionó agencias,
transformó otras en entes autárquicos, pero no hubo una cuantificación real de cuántos cargos políticos se ahorraron y se redujeron, ¿no? Y un gobierno que, y un poco entro a contestarte ya la segunda parte, un gobierno que ha gestionado durante 2 años en una opacidad tremenda, que no rinde cuentas, que lo primero que hizo cuando llegó a la legislatura fue llevar un proyecto de ley para eliminar las funciones preventivas del Tribunal de Cuentas, evitando ser controlado en todos sus gastos personales, viajes, gastos de representación, bueno, muchísimos gastos que ya no tienen que ser controlados preventivamente. Un gobierno que atropella, nosotros en la legislatura sufrimos permanentemente atropellos. La ley de seguridad, no sé si recuerdan, bastante cuestionada, creando la figura de los guardias urbanos, las armas birnas. Toda esta ley llegó 3 días antes de llevarla al recinto. Le pedimos, y además que implicaba una erogación tremenda, una superposición de competencias esta ley, porque los guardias urbanos cumplían los mismos roles que los policías. Implicaba una delegación de responsabilidades, quieren sacarse y tirarle la seguridad a los municipios, que los municipios tengan que pagar sueldos, capacitar y poner gente para custodiar la seguridad de sus calles. Bueno, creo que es un gobierno que ha perdido la identidad política, que tiene una mezcla de identidades entre radicales, peronistas, cordobesistas. O sea, este cordobesismo es una fusión un poco ambigua, ¿no? Y claramente no tienen un rumbo claro. Bueno, y eso se nota. Y lo que decía también referente Rodrigo Loredo del cordoversismo, como le llaman ellos, que fue un poco la doble vara, el recorte en discapacidad también, que es de Con los que ellos jubilados. aquejan, claro, también. Fíjate vos, iban allá al gobierno de Milei a gritar en favor de los jubilados y vienen acá y lo primero que hicieron es recortar con la ley de equidad jubilatoria, que justamente estaba leyendo recién en un periódico acá, salió el primer amparo a favor del jubilado, que declara inconstitucional la confiscación que hace el gobierno de Yarlora. Va a venir una catarata de juicios. Sí. O sea, está claro que lo que hace es confiscatorio. Está sacando el trabajo, el producto del trabajo de los jubilados de 30 años. Está confiscando con el artículo 58 y también lo está haciendo con los trabajadores activos. Por eso motivó que todos los gremios estén marchando y en breve van a ir a la justicia. Que le duplicó la alícuota personal a todos los trabajadores activos hasta en un 8% de su sueldo. Y eso impacta en una reducción también de los jubilados. Bueno, ese es Yarlora, la doble cara de Yarlora, ¿no? El faraón Yarlora, como le digo yo, porque gastan y vos no sé si tienen oportunidad de ver todos los deportivos donde estampa su nombre en llaveros, en vasos, en merchandising. El otro día denuncié en la cancha de Barracas en la provincia de Buenos Aires, hacían propaganda de PEC. Entonces, bueno, claro, cuando no es la tuya, la gastás sin límites y sin control. Yo creo que hay un claro favorecimiento de causar daño social con el objetivo de culpar al gobierno nacional y, o sea, desviar esos fondos a favor de políticas, o sea, propiamente para la campaña, o sea, para promoverse, o sea, como marca personal. Entonces, por más de que ahora creo que se han dado cuenta de que la marca de él no le sirve, por eso han cambiado el logo, han puesto nomás el logo de Córdoba y todo azulcito, pero tratando de demostrar, porque se han dado cuenta de que la imagen real de las encuestas que le dicen, no, sí, vamos bien, no es tan real. Bueno, creo que después de las elecciones de octubre el sello Provincias Unidas quedó bastante lesionado y la figura de Yarlora viene cayendo en picada. Estarán analizando, creo que todas las medidas que van tomando, esto de la mega rebaja impositiva que promete, que no es real porque es una lotería, que algunos no tengan un porcentaje de aumento y otros sí lo tienen. Creo que es parte de un manotazo de ahogado para recomponer su performance electoral que viene por el piso. Pero bueno, es parte de numerosas acciones de este gobierno que dejan mucho que desear y que no han puesto al ciudadano de Córdoba en el centro de la escena. El ciudadano de Córdoba paga las tarifas más caras del país. Córdoba es la provincia más cara del país, 400% desde que llegó Yarlora de aumento de agua,
350 de luz, 500 en peaje, 500 interurbano. Bueno, hoy los cordobeses no pueden llegar a fin de mes. Entonces, todo esto y ver que ellos siguen gastando en publicidad, que ellos siguen gastando en cortesía, en representación, en trasladar la legislatura al interior. Bueno, gobernar no solamente es gestionar, es saber priorizar, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿A dónde tengo que poner el foco para gestionar y llevar el bien común, ¿no? El esfuerzo. Está claro que el esfuerzo está siendo direccionado para otro lado. Y está claro que también, bueno, lo que mencionamos recién, el fortalecimiento de la imagen como para tapar esos huecos que deja el gobierno, como por ejemplo lo que fue la mega reducción de ingresos brutos, que en realidad más que una mega reducción fue una vendida de humo interesante. Del inmobiliario. Porque ingresos brutos no hay casi, elimina solo para un plan puntual, digamos. Y además, bueno, lo que decía recién de PEC, cómo fue y ahora que salió, son detalles que nos damos cuenta nosotros, en la tercera fecha, que fue ahora que el Instituto volvió a jugar acá, recién ahora empezaban a poner publicidad en todo, incluso, en todos los estadios, en toda la liga, para que no se den cuenta que, bueno, que hay así como un gestito por ahí con la AFA, poniendo en la cancha de Barraca Central, lo que es tratar de cubrir todo el tiempo lo que hace y los errores que comete el gobierno de Yarlora. Exacto, yo creo que Yarlora inició su gobierno de campaña y cada vez lo está acentuando más. Nosotros presentamos un proyecto para despersonalizar la publicidad oficial y que las acciones de gobierno se comunicaran de manera objetiva sin tener que estamparle el apellido Yarlora, como es en el resto de los países del mundo. Por supuesto lo rechazaron, ¿no? Nosotros tenemos intendentes radicales, como es el caso de Santiago Reineri en Tancacha, que lo que primero hizo al asumir su gobierno es aprobar este proyecto, que no se mencionara su apellido en ninguna comunicación oficial. Y bueno, no nos olvidemos que el gobierno de Córdoba gasta 66.000 millones de pesos en pauta publicitaria, ¿no? Entonces, eso sí lo duplicaron. Recortaron salud, recortaron educación, recortaron el presupuesto de seguridad, como si los cordobeses viviéramos seguros, y duplicaron todo lo que es estructura del Estado y la pauta publicitaria el doble. Y ahí, o sea, tocó, doctor, algo que se estuvo hablando mucho, que se jactó el ministro de Educación de la seguridad y que la oposición no deja, o sea, defender a los cordobeses con compra de drones. Sí, esa nos tildó de obstructores en la asunción de las sesiones. La verdad que, bueno, se ve que les molesta, yo siempre digo, le irrita que quieran controlarlo. Yo vuelvo a recordar que a los legisladores nos votaron 800.000 cordobeses para controlar una gestión de gobierno y para controlar en qué se gasta la plata de todos los cordobeses. Así de sencillo. Y si ellos la tiran en una licitación donde quieren pagar $360.000 cada dron y Washington los compró por $160.000, bueno, me parece que va a ser estricto y riguroso el control. Un pliego que estaba direccionado a las condiciones técnicas de un solo oferente. Estaba direccionado, entonces claramente que se va a observar. Y eso de que obstruimos es mentira, porque de 2.900 expedientes de obras que Yarlora ingresó al Tribunal de Cuentas, se le aprobaron 2.973, se le aprobaron 2.950 sin una sola observación. O sea, por un expediente que se le observa, arma este show y este circo de tener que allanar el Tribunal de Cuentas, una cosa nunca vista, denigrando la institucionalidad política de los órganos que tienen que llevar adelante un trabajo. Y vos recién lo decías también, con el tema de la seguridad de las escuelas. Licitaron un servicio a una empresa por 6.000 millones de pesos para la seguridad de las escuelas. Y las aulas se caen a pedazos. Y los sueldos docentes son denigrantes. Entonces, ¿dónde están las prioridades? Para el negocio de la seguridad, para cuidar lo que queda de esa escuela. Ahora, para el contenido, para la calidad educativa no hay plata. Bueno, son prioridades de un gobierno, ¿no? Claro. Y ahora el plan, que fue algo parecido, lo mismo que pasó el año pasado, de refaccionar todas las escuelas
que lo hicieron el año pasado a inicio de año, que iban a invertir cierto monto de dinero para reflexionar los colegios. Y yo, que voy a la educación pública, que voy a un IPEM, que depende del gobierno provincial, entonces ahora recién aparecieron por agosto, septiembre, que era la época de campaña, cuando debería haber hecho en enero, febrero, que era cuando recién comenzaba. Y es un poco de lo que yo creo que va a pasar este año, que va a ser una inversión presentada, pero que nunca se expresa como la mayoría de los proyectos que presenta el gobierno. Por supuesto, y no va a haber inversión, ni infraestructura, ni plata para la infraestructura, porque recortó el 67% el presupuesto de la infraestructura educativa, de edilicia para las escuelas. O sea que no hay una prioridad, un querer, una intencionalidad de querer poner de pie la educación de Córdoba. Incluso los docentes no tienen protocolos para la ludopatía, no tienen protocolos para los casos de salud mental, no están capacitados. Hace 2 años que venimos pidiéndole al ministro por pedidos de informe que por favor implemente protocolos con el tema de ludopatía, porque todos los adolescentes están tomando contacto con el juego online en las escuelas, y esta va a ser un flagelo que se va a ver en los próximos 10 años. Bueno, este gobierno no hizo nada, absolutamente nada. Claro, en el caso, por ejemplo, legisladora, el rol que cumple el Poder Legislativo es sumamente importante, pero siento de que desde la asunción del Poder Legislativo, desde que en el 2023 el pueblo le dio al opositor, después de casi una mayoría absoluta que venía teniendo el último gobierno de Schiaretti, el voto, decidió darle el Poder Legislativo a la oposición. Fueron como comprando de a poco, uno por uno, para tratar de mantener una variedad, en el 50 y 50. Bueno, esto sucedió desde el primer día. Ellos intentaron sistemáticamente rompernos, quebrarnos y cooptarnos. Lo han hecho y lo siguen haciendo. Gracias a Dios, muchos de los opositores somos personas con convicciones, que venimos trabajando hace mucho y hemos formado un grupo uniforme entre toda la oposición, en el interbloque, incluso coordinando estrategias, y jamás han podido torcer nuestra voluntad. Bueno, se han llevado a los que estaban libres, yo siempre digo, liviano de papeles, volaron para el otro lado y son funcionales y le votan algunos proyectos. Pero bueno, lo importante es que siempre, cada sesión, ellos tienen que pelear con la paridad, porque el desempate es un fantasma que se les aparece y ya no la tienen fácil. Y ahora es un momento clave en donde cada banca cuenta en la legislatura, sobre todo por este año. Un montón. Después de lo que fue el año pasado, el pase de Fede Alessandria, el bloque oficialista, donde todo el tiempo se tiene que negociar el voto, y para no darle el desempate, a la presidenta de la legislatura, a la vicegobernadora. Sí, totalmente. Nosotros ayer casi hubo un episodio también que casi nos lleva al desempate con esta ley inútil que llevaron. O sea, fíjate las prioridades que llevan a la legislatura, ¿no? 5 horas discutiendo una ley para que todos los años la apertura de sesiones sea en el interior. ¿A quién le importa? Si ya fuimos a Dianfuni y a la Bulash y no necesitamos ninguna ley. ¿Por qué pierden el tiempo? ¿Por qué no se ocupan de eliminar conceptos de la factura de la luz? ¿Por qué no eliminan el ERCET? ¿Por qué no discutimos problemas de la gente? Nosotros tenemos un montón de proyectos, que no me quiero extender acá, pero tenemos muchísimos proyectos que le mejorarían la vida a la gente. Y no los quieren tratar. Y estamos 5 horas porque el gobernador manda este tipo de proyectos. Es lamentable el debate legislativo, ¿no? Claro. La altura que tiene. Yo recuerdo una conversación cuando era el debate del proyecto de ley del legislador Maqueda de eliminación de los naranjistas, charlando con el legislador, me han hablado legisladores del oficialismo que dicen sí, me gusta tu proyecto, pero si no me bajan la orden de arriba me sacan, a 2 manos. Sí, claramente tienen una obediencia hacia un verticalismo, ¿no? Sí. Hacia lo que viene el Ejecutivo, autoriza o no autoriza, ahí nadie decide de los opositores.
Fíjate lo que pasó, el paso en falso del proyecto de los Naranjitas. Bueno, así avanzan, ellos van probando, no planifican, no estudian, van probando a ver si pasa los proyectos. Y querían traer un proyecto que el ministro de Seguridad lo vendió en todos los medios de comunicación, sí. De manera payasesca, donde prohibían ir de a dos en moto por el tema seguridad. ¿Viste? Un proyecto poco serio. Excluían los naranjitas, excluían los limpiavidrios sin un proyecto de contención, sin decir qué vamos a hacer con toda esa gente. Porque bueno, fíjense cómo están las cárceles, 16.000 presos, ya no hay lugar en las condiciones de hacinamiento que tienen, justamente porque Córdoba tiene una política exclusivamente represiva y no tiene políticas de prevención. Entonces, hasta que no haya una planificación de la política pública, bueno, seguiremos probando y ensayando y gastando plata en los proyectos alternativos que traiga Quintero y otro día será otra cara, y venimos hace 20 años probando y ensayando con el peronismo, ¿no? Claro. Y ahora, sobre todo lo que fue el año pasado, y lo que decías vos, de ver qué sale, improvisar con respecto a las políticas. Por ejemplo, lo que fue una improvisada para mí, visto el déficit que había, que empeoró en la caja de jubilaciones, lo que fue de la medida de las jubilaciones con respecto a los gremios, cómo reaccionaron los gremios cuando salieron a decir que Zaldívar justamente había prometido no subir las retenciones, digamos, para las jubilaciones, y lo hizo igual. ¿Cómo es esa improvisación sin planificar o sin pensar qué es lo que sigue para enfrentar? Ahí, más que planificación, yo creo que necesitaban caja, y en vez de ahorrarse los gastos ellos, en vez de recortarse el gobierno, tijeretearon a los jubilados y a los trabajadores. Esta es la realidad. Los fondos de las transferencias del gobierno nacional a la caja no llegaron, y la primera variable de ajuste son los jubilados. Ahí fueron a meterle la mano. Después de que hace una semana acababan de crear cargos millonarios donde pretendían ponerle jubilaciones de privilegio, que si no lo hicieron fue por el grito de la oposición y el límite que impusimos. Bueno, eso vuelve a revelar las prioridades de Yarlora y su equipo, ¿no? Claro, en el caso, por ejemplo, tocamos algo como, por ejemplo, fue el tema de APROS. O sea, fue un tema muy controversial por la situación, o sea, en la cual fue envuelta el incendio del APROS. Y escuchaba también al secretario general de SUEN, Daniele, quejarse de la cantidad de más de supuestamente 8.000 monotributistas que no están registrados, pero trabajan para lo que es el gobierno provincial y no aportan. Bueno, ahí hay dos cuestiones. El APROS también aumentó, junto con el aumento de la alícuota personal, aumentó un punto. Pasó desapercibido, pero aumentó. Reduce prestaciones, aumenta la alícuota, y respecto de las jubilaciones, bueno, el déficit de la caja no es de hoy. El déficit de la caja es producto de malas políticas a lo largo del tiempo que implementó en su momento José Manuel de la Sota, con jubilaciones ordinarias reducidas, que fue que los docentes se iban a los 50 años, que iba sacando jubilaciones. Entraron 14.000 jubilaciones en esa época, y ahora, producto de la precarización laboral que el peronismo ha tenido en este último tiempo, que hace que becarios, monotributistas, chaleco celeste, tiene un ejército de gente trabajando que no aportan. Entonces, bueno, todo eso va contribuyendo. Yo digo, son 26 años de administración, algunas mejores, esta catastrófica, que hoy llevan a Córdoba a una decadencia y una denigración institucional de la que dan tristeza, ¿no? Uno va al centro de Córdoba tan deteriorado, las plazas, el vandalismo de los barrios, las escuelas deterioradas, los hospitales desmantelados del interior. Bueno, me parece que sería sano que en esta competencia electoral se pueda oxigenar políticamente la provincia de Córdoba, y que el próximo turno venga una coalición de sectores donde pretendan hacer las cosas distintas. Yo creo que tocando la cuestión de lo que es el 2027, cada espacio, y puntualmente desde su función como
presidente del interbloque tiene una necesidad de trabajar la diplomacia y la comprensión, porque tienen personas, por ejemplo, del su mismo espacio político, radicales, del Frente Cívico, incluso algunos que son radicales pero son de otra línea, pero cooperan, miembros, por ejemplo, del Encuentro Vecinal, entonces del bloque del legislador Maqueda. Entonces creo que la gestión que puede llegar a suceder de acá a un futuro ya se ha venido trabajando mucho dentro del diálogo político entre la oposición. ¿Cómo vive usted ese diálogo que hoy, lo vive como presidente del bloque del interbloque de Juntos por el Cambio? Sí, nosotros venimos teniendo un diálogo muy bueno, claramente que requiere construcción, requiere esa generación de confianza para que podamos avanzar, ¿no? Pero bueno, los sectores políticos que nosotros tenemos en la legislatura no son todos. La Libertad Avanza no está representada en la legislatura, por más que Agustín Spacesi haya entrado con el logo, con la marca, por decirle. Creo que hay que hacer un enorme esfuerzo. Nosotros hoy estamos dedicados a construir nuestro capital político, que es el del radicalismo, a mostrar nuestro músculo político, nuestro despliegue territorial con 170 intendentes, con 360 tribunos y concejales por toda la provincia. Tenemos 21 legisladores. Bueno, tenemos un capital político importante, tenemos el mejor candidato que ha sacado 54% de los votos en la última elección. Entonces, iremos con mucha humildad a una mesa de diálogo que seguramente se está conformando, muy incipiente, con todos estos sectores, Encuentro Vecinal, el Frente Cívico, la Libertad Avanza, y tendremos que buscar la forma de entendernos y acomodarnos para darle la mejor oferta a los cordobeses. Creo que ese será nuestro desafío y que eso es lo que está esperando la gente, ¿no? Porque es el único sector que puede interpretar lo que quiere la gente hoy. Y además, suponiendo que es la vez que más cerca se ha sentido el electorado de acabar con el peronismo en Córdoba. Es lo más importante y es la prioridad, unirse todo en favor de sacarlo después de, como vos decías, 20 años, sobre todo en esta situación específica que es cuando más presente está la oportunidad de que el salsorismo en este caso se acabe. Sí, creo que vienen con un desgaste importante, que se avecina un fin de ciclo y que es la oportunidad para los sectores de la oposición empezar a dialogar y confluir primero en un programa de gobierno, cuáles son las cosas que queremos hacer, qué queremos mostrarle a la sociedad, porque tampoco es juntarnos detrás de una meta meramente electoral, sino que hay que tener un programa de gobierno, qué vamos a hacer con cada área de gobierno, para ser serios y que ese plan de gobierno sea lo que rija el próximo gobierno, más allá de las personas, ¿no? Yo tengo mucha fe que podemos confluir. De hecho, el gobernador estuvo muy nervioso cuando se dio a publicidad, se hizo pública la primera foto de la oposición junta, ¿no? Creo que genera mucha expectativa que la oposición pueda empezar a entenderse y pueda mostrar un armado con aspiraciones al 2027. Desde su perspectiva, ¿cómo ve, hablando de esa foto, entre Gabriel, Rodrigo de Loredo y Luis Juez, cómo puede ver con posibilidad que se haga una confluencia entre los tres principales líderes de la oposición? Si bien la Libertad Avanza no tiene representación política, legislativa, tribunal de cuenta, pero sí tiene un peso que viene con la veña de la popularidad del gobierno nacional. Totalmente. Sí, yo creo que sí, que podemos confluir en una mesa de diálogo, que podemos entendernos. Creo que tenemos muchos puntos en común, que estamos parados en la misma vereda, tratando de interpretar lo que pide la gente, que venimos de orígenes distintos, pero que nos une el mismo camino y el norte de lo que queremos. Entonces, creo que hay que hacer esta gimnasia, este esfuerzo para dar el entendimiento, que se abra el diálogo, que se genere la confianza y trabajar todo este año para poder en breve mostrarnos juntos con un buen programa y una buena propuesta, ¿no? Pero sí tengo
tengo fe en que podemos entendernos. Por ahí, o sea, se habla mucho y veo por ahí, por ejemplo, que tal vez los grandes proyectos pueden fracasar por, o sea, las aspiraciones de cada individuo. Yo creo que es importante que los que somos los líderes, los que son referentes, los que trabajamos en política, tenemos que tener una conciencia puntual sobre el efecto de nuestras acciones que pueden llegar a ser a largo plazo, y esto de decir, es importante que tengamos en cuenta la necesidad de la diplomacia y del consenso para lograr una gobernabilidad. O sea, Sí, por supuesto que siempre tienen que ir las ideas y el proyecto político, y esto que digo del programa de gobierno, la importancia de que esto sea lo que nos junta, ¿no? Lo que nos une, el imán alrededor del cual nos vamos a congregar. Ahora bien, nosotros tenemos un candidato que está muy bien posicionado en las encuestas, que eso no va a ser obstáculo para que podamos, sino que lo vamos a poner al servicio, y seguramente tendremos la oportunidad de poder discutir un método para seleccionar quién es el mejor posicionado, y seguramente quien surja o de una interna abierta o de un sistema de encuestas, que ser el mejor candidato, ese será el que tendrá que encabezar, y ojalá podamos construir un gobierno de esa manera, ¿no? yo creo que lo más, o sea, podría ser, no sé, creo que lo más adecuado es una interna abierta para poder, o sea, disolver cualquier deslegitimidad o lobby que puede llegar a hacerse desde un lado o del otro, pero depende también de quiénes son los que aceptan la interna abierta. Yo coincido también, creo que la interna abierta es uno de los métodos más ecuánimes y más justos, y me parece que, bueno, ojalá podamos, porque además legitima, fortalece, equilibra, ¿no? Estas diferencias que si no es difícil que sea el dedo de alguien el que tenga que legitimar un proyecto político. Bueno, creo que eso va a ir surgiendo en el diálogo de una mesa de negociación, y ojalá podamos entendernos. Yo creo que sí, son personas como nosotros, que quieren lo mismo que nosotros, quieren una Córdoba distinta, quieren un gobierno austero, un gobierno que pueda realmente ser sensible frente a un docente, frente a la crisis que está atravesando la gente. Bueno, ojalá podamos mostrarnos todos juntos con un mensaje distinto. Bueno, y ahora vamos a tirar una hipótesis, un caso hipotético. Si Alejandra mañana fuera gobernadora, ¿qué sería lo primero que haría Alejandra para los cordobeses, en un caso? Mis propuestas, ¿Qué sería lo primero que haría? te tiro así rápido: elimino el ERCEP, elimino conceptos de la factura de la luz como el FODEP, elimino el viejo Tribunal de Conducta Policial, elimino el Fuero Anticorrupción, elimino agencias, establezco la ley de ética pública, la ley de despersonalización de la pauta oficial. Bueno, tendríamos que seguir, tenemos mucho. Y hay mucho pus que va a salir. Mucho pus que va a salir cuando empiece a sacar todo eso. Que, o sea, va a salir, porque al igual que pasó con el gobierno nacional, uno cuando recibe una administración termina, o sea, un ciclo, y hay que empezar, o sea, a depurar, porque tenés pus por donde te des vuelta. Entonces, en el sentido de, o sea, investigaciones que se tienen que abrir, porque también hay que ver el poder judicial, porque el sistema peronista ha intentado captar los tres poderes o neutralizarlos desde la mayor posibilidad, creando, o sea, fiscalías, nombrando fiscales que han sido... Bueno, el intento de colonización del Poder Judicial es tremendo, es un avance permanente que tienen, y se vio reflejado, ¿no?, en la apertura del año judicial con Yarlora en el medio del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, creo que claramente hay que repeler, hay que fortalecer el Poder Judicial. Nosotros tenemos que tener fiscales independientes, hay que profundizar la lucha contra el narcotráfico. Los fiscales, la Fiscalía General tiene que tener tiene una enorme tarea y debe ser respaldada de manera independiente, ¿no? Creo que hay que volver a jerarquizar el Poder Judicial. También tienen que rendir cuentas, siempre lo digo, son empleados públicos, con lo cual deberían estar publicados en todos los portales de transparencia de las fiscalías
el avance de sus causas y las estadísticas para que los ciudadanos puedan conocer la efectividad y la eficiencia de cada fiscalía, ¿no? Así como se le exige a cada área del gobierno el portal de transparencia, que este gobierno no cumple ni una, debiéramos rendir cuentas de la eficiencia de nuestros servicios frente a las demandas de la ciudadanía, ¿no? Claro. Y doctora, para ir cerrando, más o menos como siempre, nosotros somos un programa que incentivamos a toda la ciudadanía a participar de manera activa, les incentivamos a que se sumen como ciudadanos activos, cívicos, o sea, cumpliendo su rol. ¿Qué le diría a ese ciudadano que dice la política es sucia, no voy a votar? Esa persona que dice ya está todo perdido, ese 30% que se ve por lo general, ese porcentaje que es preocupante, que va creciendo elección tras elección de no votantes. Me duele y trabajo todos los días para volver a recuperar la política, ¿no? Como herramienta que ha sido tan salpicada en estos últimos tiempos. Le diría que política hacemos todos y que cada ciudadano puede hacer política desde el momento que toma la decisión de votar, desde el momento que no le gusta algo, lo puede cambiar con su participación. Y no necesariamente tiene que militar, sino esta formación, esta conciencia cívica que se va generando, quizás leyendo, aportando, acompañando, yendo a votar. La gente tiene que entender que el voto es una herramienta fundamental de poder, porque el voto decide, el voto castiga, el voto da la oportunidad o te la quita. Entonces, si los ciudadanos empezamos a tomar conciencia del poder que tenemos, la política se va a enaltecer y van a empezar a entrar funcionarios que estén a la altura de las circunstancias para tener una política más honrosa. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. La doctora Alejandra Ferrero, o sea, del presidente del Bloque Inter por Recambio. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, chicos, un gusto estar. Y nosotros, bueno, ya, o sea, se nos acaba el tiempo, agradecerles agradecerles a todos los que nos han acompañado el día de hoy, saludarlos y como siempre decirles que, o sea, sigan trabajando para una Córdoba mejor.